Estas mesas redondas que ahora comienzan se inscriben en la circunstancia del periodo extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se celebra en la Ciudad de México. Vamos a proceder a un muy breve acto inaugural y para iniciarlo le doy la palabra a nuestro director y anfitrión en este caso, don Héctor Fix Fierro. Muchísimas gracias, doctor García Ramírez. Muy buenos días. Yo tomo la palabra simplemente para darles la bienvenida al Instituto de Investigaciones Jurídicas para la realización de las mesas con el tema la recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, quiero darles la bienvenida a nuestros distinguidísimos visitantes, los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En segundo lugar, a los participantes de las mesas, también muy distinguidos académicos y profesionistas. Y en tercer lugar, a todos ustedes que nos acompañan. Creo que no sería exagerado decir que se trata de una ocasión absolutamente extraordinaria, justamente por la visita de los miembros de la Corte, a quienes agradecemos de veras de corazón que hayan aceptado estar aquí en esta casa académica. Y por supuesto, pues se trata de una fiesta académica, porque además en este año y en estos días estamos celebrando muy importantes aniversarios en el tema de los derechos humanos, la Declaración Universal, la Declaración Americana, los 10 años en que México reconoció la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. De manera que, creo yo, como decía antes, es una verdadera fiesta académica con una asistencia verdaderamente extraordinaria. Me informan que hay cerca de 500 personas inscritas y ya no pudimos inscribir otras más que querían ver. Así que no solo aquí el escenario del Auditorio Fixamudio, sino también otros espacios que hemos dispuesto y esperamos que el éxito del evento sea como está prometido en el programa. Muchas gracias, bienvenidos nuevamente, están en su casa, señora Presidenta. Muchas gracias. Ofrezco el uso de la palabra a nuestro maestro don Héctor Fix Zamudio. Señor director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, señores jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, participantes en los paneles académicos, asistentes a este foro, señoras y señores. Después de las palabras de bienvenida que han escuchado anteriormente, poco es lo que tengo que agregar, ya únicamente me corresponde reiterar el beneplácito que nos causa a los miembros de este Instituto de Investigaciones Jurídicas la visita que nos hacen los integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se reúnen por primera vez en esta Ciudad de México para celebrar sesiones públicas sobre algunos de los casos que están conociendo. Por ello, agregaré algunas reflexiones, espero que sean muy breves y ustedes también, no solo en mi calidad de miembro de este instituto, sino además como integrante durante 2 años y en mi calidad de juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que se presenta la coincidencia de que hace aproximadamente el mismo periodo de tiempo ha transcurrido desde que terminé sus funciones en ese tribunal que recuerdo con mucho agrado. Puedo agregar también que con nostalgia, por la experiencia y los conocimientos que adquirí en la Corte Interamericana y posteriormente en la Subcomisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, también por varios años, cambió de manera considerable mi perspectiva de investigación, orientándome hacia el derecho internacional, cuya influencia y penetración en las constituciones de nuestra época resulta evidente y se ha incrementado de manera progresiva en el mundo globalizado, que incluye también el derecho contemporáneo y que se advierte de manera considerable en los ordenamientos latinoamericanos y, por supuesto, en el nuestro. Tuve el privilegio en el año de 1986 de ingresar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con pocos conocimientos de derecho internacional y por ello aprendí mucho de mis colegas, en su mayor parte distinguidos internacionalistas,
y particularmente expertos en el derecho internacional de los derechos humanos, y entre ellos recuerdo con particular emoción a Thomas Blumenthal, actual juez de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Holanda, a Héctor Gross-Spiel, querido amigo con el cual formé un pequeño equipo de trabajo en el tribunal, a Rafael Nieto Navia, que también ha desempeñado la función de juez en el Tribunal de Yugoslavia, creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a Rodolfo Pris Escalante, jurista costarricense, primer presidente de la Corte Interamericana, muy brillante en todas sus aportaciones y que posteriormente fue el motor incansable de la Sala Constitucional de la Suprema Corte de su país. Con posterioridad ingresó como juez, pero también mi colega y amigo durante varios años. Me refiero al notable internacionalista brasileño con una gran experiencia académica, Antonio Cansado Trindade, muy recientemente designado juez de la Corte Internacional de Justicia. Y finalmente, pero en último lugar, a Oliver Jackman, recientemente fallecido, destacado miembro de la Comisión Interamericana y posteriormente juez de la Corte, profundo conocedor de los sistemas jurídicos, tanto de la tradición angloamericana como de los sistemas de origen romanista, que además conocía también el español, que nos corregía con frecuencia los errores que los hispanohablantes incurríamos en nuestras discusiones y redacción. Quiero hacer particular mención de Manuel Ventura Robles, actual juez de la Corte, pero que fuera por muchos años secretario adjunto y posteriormente secretario titular del Tribunal, y con quien hizo una entrañable amistad. Durante los años que tuve el honor de asumir la presidencia de la Corte, fuimos compañeros en la lucha para obtener mejores condiciones económicas, así como mayoría de personal, tanto técnico como administrativo, a través de incesantes y continuas gestiones ante la Comisión de Presupuesto de la Organización de los Estados Americanos, que al inicio de nuestras sesiones anuales en Washington y en las asambleas anuales de la Asamblea General. Fue una lucha larga, pero muy paulatinamente se pudieron obtener resultados, al principio modestos, pero progresivos, y los jueces que me sucedieron prosiguieron incrementando, pues si bien no se lograron ingresos suficientes de la OEA, al menos se obtuvo de dicha organización la autonomía administrativa de la Corte, y que posteriormente, con las aportaciones de la Unión Europea por varios años y ahora con los donativos de algunos países tanto europeos como latinoamericanos, se puede afirmar que se han obtenido logros importantes en materia económica, con la posibilidad de mejorar considerablemente la estructura y el personal. Es muy satisfactorio para el que habla saber que el gobierno mexicano ha venido haciendo en los últimos años aportaciones importantes para las labores del tribunal. El actual juez Ventura Robles ingresó muy joven a la Corte Interamericana desde el momento mismo de su fundación en 1979 y el inicio de actividades en enero de 1980. Si se contemplan las primeras fotografías de los miembros del tribunal, el ahora juez Ventura parecía tan joven que le hacía cariñosamente la broma que inició su actividad desde muy tan temprana edad que debía haber usado pantalones cortos con el uniforme de los Boy Scouts. Finalmente, puedo agregar algunos acontecimientos muy placenteros. El primero de ellos es que me sucedió en el cargo de juez de la Corte Interamericana el notable jurista mexicano y muy querido amigo de muchos años, también colega de este instituto, Sergio García Ramírez, que ha desempeñado el cargo con mucha distinción y dinamismo, y en forma especial en los años que desempeñó la presidencia del tribunal. Y además en este año se cumplen 10 años en que el gobierno mexicano depositó ante la EA el reconocimiento formal y permanente de la jurisdicción de la Corte Interamericana, y sobre estos acontecimientos puedo señalar que se debieron al presidente Ernesto Zedillo y a la entonces distinguida secretaria de Relaciones, doña Rosario Green. Me han venido a la memoria estas remembranzas tan agradables y sentimentales, y por ello solo quiero expresar mi reconocimiento al auditorio por su gran paciencia para escucharme, y termino con los deseos de que los trabajos de este foro sean tan exitosos como se esperan
y prometen, y que todos los presentes podamos seguir aprendiendo con gran provecho de la gran labor de la Corte de Jurisprudencia, que se aplica cada vez más en las resoluciones judiciales de nuestro país, debido a la ejemplar labor de nuestra Suprema Corte de Justicia, que por conducto de un convenio con la misma Corte Interamericana ha iniciado una gran labor de divulgación, de enseñanza y de publicaciones académicas sobre el derecho internacional de los derechos humanos. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias al señor doctor don Héctor Fix Zamudio por sus palabras y por sus remembranzas y expresiones, y doy la palabra enseguida, si ella la acepta, a doña Cecilia Medina Quiroga, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que no tengo alternativa, ¿no? Sí, señor. Bueno, quiero dar a nombre de la Corte las gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por habernos invitado acá. Me causa además un enorme honor estar sentada, no al lado de este profesor grande, porque a él lo tengo siempre al lado, sino que al lado de ese otro que está allí, a quien apenas conocía, y que tiene una fama en toda la región que lo precede, ¿no? Encuentro muy honroso estar sentado aquí a esta mesa con él. La Corte ha agradecido ya a México la posibilidad de esta visita, y creo que esta visita culmina hoy con un seminario que espero sea todo lo útil para ustedes que queramos que sea, ¿no? Este seminario tiene un propósito, como todos los seminarios de la Corte cuando va a hacer sus periodos extraordinarios de sesiones, que es el de divulgar el conocimiento del sistema interamericano del derecho internacional de los derechos humanos, pero también divulgar cómo funciona la Corte, cuáles son sus actividades y cómo podemos, países y órganos de supervisión, trabajar juntos en pro del bienestar de los seres humanos. Yo espero honestamente que este seminario sirva para un pedacito de esta enorme tarea que tenemos por delante, y ya no voy a hablar más porque estamos bastante atrasados, de modo que gracias hermano, gracias señor Fix Fierro, muchas gracias señor Fix Zamudio por acordarse con tanto cariño de la Corte, muchas gracias profesor García Ramírez por todo lo que le ha dado a la Corte y por todo su empeño en llevar gente joven a la Corte, que yo sé van a ser los motores que van a impulsar los cambios que este país, como todos los otros países de Latinoamérica, necesita. Muchas gracias por sus palabras, por su presencia, y vamos a proceder enseguida a la primera mesa. Yo rogaría a quienes amablemente se encuentran en esta sala no dejar sus lugares, vamos simplemente a habilitar la mesa, y para ello convoco a los señores profesores Jaip, García Sayán, Oñate Laborde, Gómez Robredo y Macaulay a que se sirvan a acudir a este lugar. Muchas gracias. Bien, me han pedido que modere este primer panel y me tomo 2 minutos para decirles que la idea de todos los paneles es, como el título del seminario señala, la recepción nacional del derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo en las leyes, no solo en
en las sentencias de los jueces, también en la judicatura en general, también en el legislativo, es decir, todos los estándares internacionales que todos los agentes del Estado están obligados a cumplir, ¿no? Desde el más alto agente del Estado hasta el más mínimo. Y la idea del seminario entonces es mostrar aquí en México qué se ha hecho en otros países, cómo ha avanzado esto en otros países. Y van a ver ustedes a lo largo de estas mesas cómo se van a ir explicando las modalidades que cada país ha adoptado para precisamente conseguir este propósito, que el derecho internacional se incorpore no solo al ordenamiento jurídico, sino que a las prácticas, a las prácticas administrativas y judiciales, y de esa manera puedan gozarse los derechos humanos dentro del país, porque la verdad es que los derechos humanos hay que gozarlos siempre aquí y ahora, ¿no? No hay que esperar años para tener una reparación. De modo que sin más, voy a dar la palabra al primer panelista, que es Id Hack, de la Universidad de Utrecht, Holanda. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores. Primero que todo, quisiera agradecer al doctor García Ramírez, a la UNAM y a la Corte Interamericana y su presidente por haberme invitado a esa mesa sobre la recepción, que es un tema tan importante. Y voy a hablar un poquito como introducción sobre la hermana de la Corte Interamericana, es decir, la Corte Europea de Derechos Humanos y el Convenio Europeo y la recepción de ambos institutos. Durante la inauguración, hace algunos meses, de un nuevo edificio del Consejo de Europa en Estrasburgo, dentro del Consejo de Europa nació el Convenio Europeo, el actual ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Bernard Kouchner, lo repitió una vez más. La Corte Europea de Derechos Humanos, 620 personas trabajando allá, pero que está enfrentando un montón de casos, 50.000 nuevos casos por año y un retraso de 110.000 casos, dijo: la Corte Europea no es la víctima de su propio éxito, pero la víctima de los malos costumbres de los países miembros, de los 47 países miembros. Todos los europeos sabemos que una mejor recepción del Convenio Europeo y la jurisprudencia de la Corte en los sistemas nacionales forma parte de la solución del problema. No obstante, es muy raro, pero en Europa por lo menos no se ha estudiado mucho el tema de la recepción en relación con los 47 países miembros de manera detallada. En ese breve tiempo que me han otorgado, voy a hablar un poquito sobre la accesión al Convenio Europeo y la expansión, sobre un factor muy importante en relación con la recepción en el continente europeo, los mecanismos formales e informales que existen, unas propuestas para mejorar la recepción y el impacto concreto del Convenio Europeo. En relación con el primer punto, la accesión y la expansión, uno puede ver tres etapas, en el sentido que al principio los países miembros que han ratificado el Convenio Europeo subestimaron seriamente el impacto del convenio en su sistema interno. Al principio, sus sistemas internos no estaban bien diseñados para proteger los derechos humanos. Los primeros países subestimaron, sin duda. Después de unas décadas, había nuevos países miembros que entraron, como España, Portugal, Grecia, que estaban en un proceso de transición y que han abrazado ese convenio europeo con mucho ánimo, con mucho amor.
casi ninguno hizo reservas. Lo mismo pareció con los países excomunistas, después de la caída de los regímenes comunistas. También con mucho ánimo lo ratificaron y casi sin reservas. Poquito más tarde, Rusia, Ucrania también ratificaron, pero de pronto con un poquito menos de amor. Aparte de eso, la ratificación de protocolos adicionales con nuevos derechos fue a veces un proceso fácil, a veces difícil. No voy a hablar mucho más de eso, solo quiero decir en relación con un tema que parece muy actual aquí en México, que el protocolo número 6, que es la abolición de la pena de muerte en Europa, por fin ha sido ratificado por casi todos los países miembros del Convenio Europeo, aparte de Rusia, pero Rusia está observando un moratorio en relación con la implementación. Segundo punto, un factor muy importante en relación con la recepción del Convenio Europeo ha sido sin duda la integración europea, es decir, la evolución de los países europeos hasta lo que ahora nombramos la Unión Europea. 3 factores. Había un momento cuando la Corte Europea de Justicia en Luxemburgo adoptó las doctrinas de la supremacía y el efecto directo del derecho de la Comunidad Europea. Y eso ha sido un éxito y ha también influenciado la recepción del Convenio Europeo. Segundo, la misma Corte ha aceptado que los derechos humanos, refiriendo al Convenio Europeo, formaban parte de los principios generales del derecho de la Comunidad Europea. Y tercer punto es que después de la caída de los regímenes comunistas en Europa, la Unión Europea pudo reforzar también la recepción del Convenio Europeo como, de manera directa, la Unión pidió a los candidatos miembros para ser miembros de la Unión Europea que también ratificaban el Convenio Europeo y que aceptaban la jurisprudencia de la Corte Europea. Y a veces eso implicaba muchos cambios en sus sistemas internos. Eso fue entonces un factor muy importante. Voy a estar bastante corto en relación con los mecanismos de recepción. Hay como mecanismos formales que tienen por hacer con el sistema constitucional, la división sistema monista dualista, el rango del Convenio Europeo en la jerarquía de las normas y la aplicación directa del Convenio Europeo. En relación con lo último, la aplicación directa, se puede afirmar ahora que cada persona dentro de Europa puede invocar el Convenio Europeo antes de los jueces nacionales. En relación con el rango del Convenio Europeo, se puede decir que hay diferencias. Hay, por ejemplo, países donde el Convenio Europeo tiene un rango supraconstitucional o constitucional. Eso es el caso con Austria y con Holanda. Hay países intermedios, como Bélgica, que es supralegislativo. Y entonces hay otros países como Inglaterra, los países escandinavos, donde el Convenio Europeo está al mismo nivel que la legislación. Se supone que en un sistema monista, la recepción del Convenio Europeo sería más fácil, mientras que en un sistema dualista más difícil, pero vemos que existe una diferencia entre la teoría y la práctica, y también los sistemas evolucionaron desde, a veces hay sistemas dualistas, por ejemplo con Suecia, los países escandinavos, que han gradualmente, poco a poco, adoptado una visión monista, por lo menos en relación con el Convenio Europeo. Por otro lado, por ejemplo, lo mismo pasa con Bélgica, sistema formalmente dualista, pero los jueces, los tribunales,
casi inmediatamente adoptaron, sin algún incentivo o cambio de la Constitución, una visión monista en relación con el Convenio Europeo. El contrario en Francia, sistema monista, formalmente, normalmente recepción fácil, pero durante 3 décadas los tribunales franceses no aceptaron la aplicación directa y casi rechazaron el Convenio Europeo. Cualquier cosa, sea que en sistemas monistas o dualistas, el Convenio Europeo ha sido ratificado, adoptado, transformado, incorporado en el sistema nacional, y las altas cortes han aceptado la interpretación del convenio hecho en las decisiones y las sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos y impusieron a sus tribunales más bajos de aceptar esa jurisprudencia de Estrasburgo. Hay excepciones, Rusia, Turquía, por ejemplo, son excepciones. Aparte de ese sistema formal en relación con el sistema constitucional, hay, claro, otros mecanismos formales que existen sin duda en los países en Latinoamérica también. A veces hay comités parlamentarios que están examinando a nivel nacional la convencionalidad de propuestas de leyes. En algunos países hay comités de derechos humanos independientes, por ejemplo en Irlanda. En Polonia y España el defensor del pueblo tiene una función muy importante. Pero lo que se tiene que decir es que hasta ahora nunca se ha hecho, por lo menos en Europa, un examen de efectividad de todos estos sistemas y órganos. Y claro que mucho depende de los políticos, los altos funcionarios en los sistemas, en relación para ver si la recepción y la mejora de la convencionalidad de la legislación ha sido efectivo. Yo doy un ejemplo, por ejemplo, en Turquía en 2004, el presidente de la Comisión Consultativa de Derechos Humanos, por haber sometido un informe muy crítico del gobierno, ha sido perseguido ante la justicia y después el Consejo mismo ha sido disuelto. Entonces, claro que hay problemas. En relación con los mecanismos informales, esos tienen por hacer con el conocimiento del funcionamiento del sistema europeo, de la justicia, de la Corte Europea. Se tiene que decir que desde 2000, un poquito antes, la investigación y la enseñanza en derechos humanos en las universidades ha aumentado mucho. Pero quedan problemas. Es que se ve que bastante abogados y jueces, sobre todo en el este de Europa, todavía no conocen la jurisprudencia. Y el motivo es muy fácil, es que tenemos 47 países miembros con muchas lenguas diferentes y la jurisprudencia de la Corte solo está en francés y o inglés. Y solo las sentencias claves están traducidas en ambas lenguas. Entonces hay un gran problema con la traducción. Aparte de eso, yo puedo decir que hay varios programas, hay intercambios de jueces entre los tribunales nacionales y la Corte en Estrasburgo. Muy importante mencionar es que desde poco tiempo existe la posibilidad para jueces jóvenes del nivel nacional de trabajar durante un año, hasta un año, en la Corte de Estrasburgo. Entonces eso ha sido, yo creo que eso es una medida muy importante que puede facilitar la recepción a nivel nacional, a medio largo plazo. Voy a dar unas propuestas para mejorar la recepción del Convenio Europeo en los sistemas nacionales. Algo que ya se está implementando es la reapertura de procesos judiciales a nivel nacional después de una condenación en Estrasburgo. Se ve que por el momento 90%
el 90% de los países miembros aceptan por vía de legislación especial o por vía de interpretación por las altas cortes la reapertura de procesos penales. Y solo en la mitad de los países miembros del Consejo de Europa, del Convenio Europeo, se acepta la apertura de procesos civiles y administrativos. Pero yo creo que es algo muy importante. Algo que se está estudiando, hay dos cosas que se están estudiando y hay una cosa que me parece muy interesante. Hasta ahora siempre ha sido rechazado, pero yo creo que es muy importante, de pronto la introducción de un mecanismo de preguntas prejudiciales en el sistema europeo de derechos humanos. Como más o menos igual como existe en el sistema de la Unión Europea. Lo que pasaría es que un juez nacional que encuentra un problema de derechos humanos haría una pregunta a la Corte Europea de Derechos Humanos. Una vez que la Corte da su respuesta por vía de una sentencia vinculante, entonces el juez nacional tiene que aplicar la respuesta en el caso concreto ante de él. Eso sería una manera para fomentar y mejorar el diálogo entre la Corte Europea y los sistemas regionales. Rechazado por el momento, pero de pronto vale la pena de pensarlo otra vez. Y la otra propuesta es la introducción de un mecanismo de opiniones consultivas, pero diferente al actual, que no funciona en el sistema europeo. Es que dar la posibilidad a las cortes, las altas cortes, de hacer de pedir una opinión consultiva a la Corte Europea en relación con la interpretación del Convenio Europeo. Eso es algo que se estudia. La Corte misma no está a favor, demasiado trabajo, dice. No voy a hablar de eso. Entonces, voy a terminar con el impacto del Convenio Europeo en los sistemas internos. Aunque las sentencias de la Corte Europea solo tienen efecto interpartes, entre las partes, en la práctica se ve que tienen un efecto, o por lo menos se está ampliando el efecto erga omnes. Se ve que hay muchos Estados miembros que no han sido condenados en un caso, están cambiando las leyes, la legislación nacional, para evitar problemas futuros en Estrasburgo. En general, el impacto resultando en cambios en la legislación y la práctica a nivel nacional se centran sobre todo sobre los procedimientos judiciales, ambos en el ámbito civil y penal. Es decir, el impacto de la jurisprudencia de la Corte Europea en relación con el debido proceso y el derecho a la libertad personal. Hay muchas reformas de la justicia para acelerar la justicia. Hubo reformas para mejorar la independencia de la justicia. Y en el futuro seguro que estamos esperando muchos casos en relación con medidas de antiterrorismo adoptadas por los países miembros. Hay otras áreas en lo que había una influencia muy grande de la Corte y de su jurisprudencia, por ejemplo, la intercepción de comunicación, los derechos de los homosexuales, la libertad de expresión, aunque se ve que por el momento hay un retroceso, y la prohibición de expulsión y extradición de personas a terceros países, y finalmente en relación con el derecho a la propiedad. Yo creo que voy a terminar aquí. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Jacques, por haberte ceñido el tiempo. Todos quisiéramos más tiempo, pero aquí hay 5 personas y estamos con un periodo determinado. Le doy la palabra entonces a Diego García Sayán.
Muchas gracias, presidente, y gracias al Instituto de Investigaciones Jurídicas por la posibilidad de estar aquí el día de hoy. Me siento realmente muy honrado, la larga tradición en todo el continente de lo que han significado los trabajos académicos y el enorme impacto y ejemplo que ello ha tenido en muchísimas universidades de América Latina es algo que me tiene realmente muy contento, la posibilidad de estar aquí. Y por supuesto también acompañado con este panel que me excede por supuesto en calidad. Yo quiero hacer en el breve tiempo de que disponemos algunos comentarios que en algo tienen sus analogías con las evoluciones en el sistema europeo. Porque empezamos más o menos igual, empezamos con un proceso de internacionalización de valores y de principios, con declaraciones, tenemos los 60 años de la Declaración Americana este año, normas regionales como la Convención Americana o universales como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y a lo largo de esos 60 años realmente se fue consolidando una especie de set de valores, de estándares y de principios cada vez menos discutido y discutible, ¿no? La pregunta que empezó a surgir, sin embargo, a lo largo de los años, era que si bien se habían dado avances y logros importantes en la internacionalización de estos valores y principios, ello no había ocurrido de manera semejante y paralela en la implementación de esos valores y principios por los aparatos de Estados nacionales y el cumplimiento de ellos en las sociedades a las que esos instrumentos estaban dirigidas, porque los tratados y instrumentos de derechos humanos, como ustedes lo saben bien, están dirigidos a su aplicación dentro de Estados soberanos. De manera que de facto hemos vivido varios años, varias décadas en las que había una suerte de dualismo, en la que si bien formalmente por decisión soberana de los Estados se adhería a ciertos principios y estándares internacionales, la dinámica real de los estados, de los sistemas legislativos y especialmente de los tribunales iba por un curso distinto, sustentado y amparado casi exclusivamente en lo que decían las normas internas, la Constitución y el resto de legislación secundaria. Eso, sin embargo, fue empezando a variar, y para lo cual fue indudablemente muy importante, ¿no?, que durante varios años en los espacios académicos se le diera relevancia a los estudios sobre el derecho internacional de los derechos humanos, que se fuera incorporando el tema como punto de enseñanza en muchas facultades de derecho, e incluso también lateralmente tuvo algún efecto y alguna importancia que para efectos tal vez políticos los instrumentos internacionales de derechos humanos sirvieran como herramienta para enfrentar regímenes dictatoriales y dictaduras en los debates políticos y en las denuncias que se presentaban ante los foros universales o interamericanos. Sin embargo, siendo muy difícil situar una fecha en la que esto empieza a producir una variación cualitativa, podríamos decir que, grosso modo, en los últimos 10 años, el sistema interamericano empieza a traducirse en una mayor tendencia a la nacionalización de esos estándares y valores internacionales en la práctica de los estados, ¿no? Y que instancias que al inicio eran percibidas casi como instancias un poco retóricas, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, empiezan a dictar sentencias que son aplicadas y respetadas por los países a los cuales están destinados, ante sorpresa y desconcierto de muchos, que se pensaba a veces, bueno, esto será pues medio filosófico y una cosa que servirá para los estudios universitarios, pero que al final los países no le van a hacer caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y tenemos una situación hoy día en donde el balance es positivo. Más del 80% de las reparaciones monetarias establecidas en sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se han pagado, se han producido como consecuencia directa de sentencias de la Corte Interamericana cambios normativos de relevancia, en el caso de Chile, incluso un cambio a nivel de una norma constitucional
Recientemente Chile ha modificado o dictado, mejor dicho, su ley de transparencia en conexión directa a una sentencia dictada el año pasado por la Corte en relación a un caso chileno. Y mi país, el Perú, que ha sido un país que ha sido uno de los viajeros frecuentes en los casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en años pasados por la cantidad de situaciones conflictivas que tuvieron que llegar al Tribunal Interamericano, ha sido un país que ha tenido que adaptar su legislación antiterrorista, por ejemplo, tanto sustantiva como procesal, en función de estándares determinados por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, probablemente el espacio de mayor importancia y de mayor significación para traducir esta línea general de la nacionalización de los estándares internacionales o interamericanos de derechos humanos ha sido la modificación en la concepción por parte de los tribunales nacionales de nuestros países de lo que significa el derecho internacional de los derechos humanos y de lo que significan en particular las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son ya numerosos los altos tribunales de la región que en varias circunstancias han dictaminado que las sentencias de la Corte Interamericana son de obligatorio cumplimiento. Lo ha hecho con reiteración significativa la Corte Constitucional de Colombia desde el año 2000, y recientemente un alto tribunal de la región, de mi país también, el Tribunal Constitucional del Perú, en un caso que le fue sometido a través de una acción de amparo, determinó que las sentencias de la Corte no solamente eran obligatorias, sino que eran vinculantes para todos los poderes públicos, y lo que es más, que el razonamiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aun en casos que no estuvieran referidos al país en cuestión, en este caso el Perú, eran de obligatorio cumplimiento por todos los funcionarios del Estado, bajo responsabilidad de incurrir en infracción constitucional si no actuaban en concordancia con esos razonamientos y esos principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido realmente muy importante que en algunas áreas que son materia de permanente conflicto y tensión en el respeto de los derechos fundamentales, como el debido proceso, el acceso a un recurso efectivo, en general las garantías judiciales, determinadas sentencias de la Corte Interamericana se hayan traducido en modificaciones concretas y actos específicos por parte de los tribunales nacionales, sea para anular algunas decisiones jurisdiccionales adoptadas que la Corte Interamericana encontró en contradicción a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como por ejemplo fue la sentencia dictada en Costa Rica contra el periodista Herrero Ulloa, después de lo cual la Corte Suprema de ese país tuvo que anular y dejar sin efecto la sentencia condenatoria como consecuencia de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o el caso de Fermín Ramírez contra Guatemala, condenado a la pena de muerte por los tribunales guatemaltecos, según la Corte Interamericana, en violación de las garantías judiciales, para el cual se dispuso y se efectuó un nuevo proceso penal, condenándolo esta vez ya no a la pena de muerte, sino a 40 años de detención, o el caso de mi país, el Perú, en donde se realizaron nuevos procesos penales en virtud de la legislación antiterrorista para que los acusados por ese delito se dejara sin efecto las sentencias dictadas por tribunales militares sin rostro, para que se pudieran llevar a cabo procesos penales con las debidas garantías judiciales. Recientemente hay un fallo muy importante por parte de la Suprema Corte de México, que me eximo de comentar porque ustedes lo conocen, a través del cual se dicta una sentencia sobre los recursos de amparo frente a las reformas electorales, en donde la Suprema Corte se inspira explícitamente en decisiones de la Corte Interamericana, en particular a la sentencia en el caso de Jorge Castañeda contra México. Quiero utilizar los minutos finales de mi presentación para dar un ejemplo, ¿no?, que creo me parece de enorme relevancia cualitativa, sobre cómo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
enriquecido y fortalecido la capacidad de cumplimiento por parte de nuestros estados, de nuestros tribunales, del deber de investigar las graves violaciones a los derechos humanos. Y eso tiene que ver con un caso muy importante, resuelto por la Corte la Corte Interamericana en el año 2001, que es el conocido caso de Barrios Altos. Barrios Altos fueron hechos que ocurrieron en el Perú a principios de la década del 90 en el contexto de las acciones permanentes de un grupo terrorista, Sendero Luminoso, y de un régimen autoritario que era el del señor Alberto Fujimori. Ocurrió una masacre, llamémosla de alguna manera, en el año 91 por parte de un grupo armado, un destacamento que realizaba operaciones ilegales dentro del ejército contra un grupo de civiles que fueron todos asesinados en medio de una actividad social. Y ese y otros procesos penales que se iniciaron en los tribunales militares frente a los supuestos responsables fueron materia de una ley de amnistía que se calificó de autoamnistía dictada en 1995, con lo cual todos esos procesos fueron sobreseídos. Al cambiar la situación política en el Perú y reconocer el Estado peruano su responsabilidad en ese tipo de hechos como el de Barrios Altos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia muy importante dictada en el año 2001, privó de efectos jurídicos estas leyes de amnistía y autoamnistía dictadas en 1995. ¿Cuál fue la consecuencia a nivel interno y cuál fue la consecuencia a nivel internacional de esta importante sentencia de Barrios Altos? A nivel interno, es decir, del Perú, los tribunales peruanos de inmediato anularon los sobreseimientos, se reanudaron los procesos penales, las personas indicadas como responsables fueron inmediatamente detenidas y luego de algunos años, 3 o 4 años, han sido condenadas y están en este momento purgando pena privativa de libertad, pese a que la ley de amnistía se dictó y a que ningún órgano legislativo del Estado anuló esa legislación, sino que se aplicó estricta y únicamente la sentencia de la Corte Interamericana que había privado de efectos jurídicos a estas leyes de autoamnistía, porque fueron 2 las que se dictaron en 1995. Y lo que es más interesante, desde el punto de vista jurídico y también político, es que el que era presidente del Perú en ese entonces, Alberto Fujimori, que estaba en Japón y que después se trasladó a Chile, fue extraditado desde Chile a Perú en base a una decisión de la Corte Suprema chilena que no tomó en cuenta que esos delitos, Barrios Altos entre otros, porque por ellos se le acusaba, habían sido materia de una amnistía, de manera que aplicó de facto la sentencia de la Corte Interamericana y hoy día este expresidente está en la etapa final del proceso penal. Él será probablemente materia de una sentencia en el curso de las próximas semanas, en donde se está juzgando, entre otros, precisamente este delito cometido en Barrios Altos. Otros países de la región han retomado estos principios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de la sentencia de Barrios Altos para establecer de manera reiterada la Corte Constitucional de Colombia, por ejemplo, que para delitos atroces no cabe ningún tipo de amnistía, autoamnistía o beneficio de prescripción. Lo ha hecho en acciones de inconstitucionalidad, lo ha hecho la Corte Constitucional de Colombia también cuando declaró la constitucionalidad del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Y probablemente el impacto más significativo fuera del Perú al que estaba destinada esta sentencia lo tuvo la decisión de la Corte Suprema de Argentina hace 3 años, a través de la cual, inspirándose expresamente en las sentencias de Barrios Altos, la Corte Suprema de la Argentina dejó sin efectos, anuló las leyes de punto final y obediencia debida, que eran los nombres que se habían dado a las leyes de amnistía. Entonces, para terminar, si bien tenemos pues todavía muchísimo por delante en América Latina para que ese proceso de nacionalización se haga pan de cada día, no solamente para quienes están metidos en el movimiento de derechos humanos o los especializados en el área, sino para todos y cada uno de las y los integrantes de los tribunales y de quienes desempeñan la función jurídica, hoy día ya no es una rareza,
citar una jurisprudencia de la Corte Interamericana para que ella sea materia de una decisión por parte de los tribunales, dando cuenta pues de que estamos avanzando en esta comprensión de lo que la presidenta señalaba al principio, de que estas obligaciones internacionales no son obligaciones prescritas para que le den cumplimiento exclusivamente las cancillerías o los gobiernos, sino fundamentalmente el resto de aparatos de Estado. Y sí hemos avanzado en que los aparatos judiciales, que son finalmente el primer referente que tiene la ciudadanía para la protección de sus derechos humanos, en entender que estos estándares internacionales y las decisiones de la Corte son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, sin duda creo que estamos en un panorama futuro para nuestra región bastante más alentador del que se vivió en años o en décadas pasadas. Muchas gracias, presidente. Bien, no me puedo quejar de los panelistas. Alfonso Oñate tiene la palabra. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ustedes seguramente lo deben conocer. Muchísimas gracias, presidenta. Espero estar a la altura de los anteriores panelistas en términos de tiempo. Lo demás sería tal vez más aventurado. Quiero agradecer en primer término al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM la posibilidad de participar en este evento que ya ha sido resaltado, no solo la relevancia que tiene, sino el carácter de acudir en una serie de aniversarios a compartir experiencias y reflexiones en torno al problema no solo de la recepción del derecho internacional, sino sobre todo a la recepción de la jurisprudencia de tribunales internacionales. Quisiera apuntar en primer término, como es probablemente del conocimiento de todos los aquí reunidos, que en el caso de nuestro sistema jurídico mexicano tenemos ausencia de mecanismos adecuados de recepción por parte de nuestro sistema, tanto de instrumentos internacionales como sobre todo de resoluciones de tribunales internacionales. Esto nos ha puesto en una tesitura de vaivenes en donde por una parte el artículo 133 no ha podido cobrar una plena eficacia, pues si bien es cierto en su propia redacción establece que los tratados internacionales que se han suscrito y se han ratificado de acuerdo con el procedimiento previsto forman parte del derecho nacional, siguen siendo vistos como derecho internacional. Priva fundamentalmente una visión, podríamos llamar dualista, que complica el poder aplicarlos a menos de que se les considere como parte del derecho nacional. Pero incluso esta posición monista de considerarlos ya parte del derecho nacional, simple y sencillamente producto de un procedimiento de creación de carácter nacional, tiene también problemas para hacerlos efectivos. Y tiene problemas para hacerlos efectivos que no han podido ser atendidos desde un punto de vista legislativo. Baste señalar dos situaciones que han tratado de copar con este problema. La primera de ellas es el proyecto de nueva ley de amparo surgido de la Suprema Corte en el año 2001, que preveía precisamente en el artículo primero de este texto el que se pudiera invocar directamente por parte de un quejoso un derecho consagrado en un instrumento internacional para que de tal suerte los órganos jurisdiccionales federales pudieran hacerlo valer, cosa complicada en el momento actual, dada la propia legislación de amparo. Otro antecedente a nivel de propuesta de reforma que no ha prosperado es una surgida precisamente el ensayo del año pasado de reforma del Estado, en donde se elaboró
una propuesta de reforma al texto constitucional que incluía incluso el propio artículo primero, también con la misma finalidad de que se pudiera, por vía de amparo, hacer valer un derecho fundamental establecido en un instrumento internacional. Sin embargo, si bien los avances legislativos o los estancos legislativos no han ayudado con este problema, yo quisiera referirme fundamentalmente a qué es lo que ha sucedido en el ámbito jurisdiccional. Y aquí cambiaría un poco el objetivo que señalaba la juez presidenta al inicio, diciendo que parte del objetivo era divulgar el quehacer de la Corte Interamericana, y probablemente por ser el sitio donde trabajo pretendo divulgar algo de lo que ha hecho la Corte Mexicana al respecto. Simple y sencillamente como preámbulo para referirme a un caso que ya también García Sayán nos señaló como caso señero, y creo que así lo debemos de considerar, señalaré brevemente que en los últimos 14 años la Corte Mexicana ha estado empeñada en reivindicar para sí el carácter de Tribunal Constitucional. Más allá de disquisiciones teóricas de si esto es así o no lo es, quisiera yo señalar que en aquellas facultades que corresponden a la Suprema Corte Mexicana y que coinciden con aquellas de tribunales constitucionales del resto del mundo, pudiéramos catalogar que el esfuerzo se ha centrado fundamentalmente en el área de dirimir conflictos entre órganos del Estado, fundamentalmente conflictos de carácter competencial. Y si bien es cierto, esta es una característica de los tribunales constitucionales, hay otro aspecto en el cual encuentro ayuna la participación de la Corte durante los últimos 14 años, o si se quiere, al menos incipiente, y es precisamente en la definición y protección de los derechos fundamentales. Esto puede tener explicaciones de muy variado tipo, sobre todo respecto a la transición política que ha sufrido el país, pero es un hecho también innegable. Sin embargo, creo que hay algunos signos alentadores, y me refiero nuevamente al caso que nos trajo a cuento García Sayán, y quisiera yo referirme concretamente a la sesión celebrada por el Pleno de la Corte el lunes 29 de septiembre de 2008, que, como él bien apuntaba, tenía que ver con un amparo promovido en contra de una reforma electoral. No me voy a referir aquí al fondo del asunto, simple y sencillamente quiero resaltar algunos de los aspectos que se discutieron y que para mí el simple hecho de que hayan formado parte del debate resulta alentador. Antes de hacer un análisis de qué fue lo que se discutió y para no cometer alguna imprecisión, voy a leer algunas breves intervenciones del propio ministro presidente de la Corte en ese debate. Cito: México asumió compromisos internacionales, entre otros fundamentalmente el de someterse a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me salgo de la cita, como ya quedó asentado, eso sucedió hace 10 años, regreso a la cita. En una resolución reciente de esta, precisamente el caso Castañeda, se dijo que el Estado mexicano viola uno de los derechos fundamentales del recurrente por no establecer un medio de defensa adecuado para la defensa de sus derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado en contra del Estado mexicano, obligándolo a crear este medio efectivo de defensa. Las razones están en alguno de los párrafos que brevemente citaré. El párrafo 100 de esta sentencia dice: este tribunal considera que el sentido de la protección otorgada por el artículo 25 de la Convención es la posibilidad real de acceder
a un recurso judicial para que la autoridad competente y capaz de emitir una decisión vinculante determine si ha habido o no violación a algún derecho que la persona que reclama estima tener. Continúo con la cita. El párrafo 101 dice: en razón de lo anterior, independientemente de si la autoridad judicial declarara infundado el reclamo de la persona que interpone el recurso, por no estar cubierto por la norma que invoca o no encontrarse una violación del derecho que alega vulnerado, el Estado está obligado a proveer recursos efectivos que permitan a las personas impugnar aquellos actos de autoridad que consideren violatorios de sus derechos humanos previstos en esta convención. Continúo la cita del ministro presidente, y el punto culminante donde viene la condena en el párrafo 132, se dice: la Corte ha sostenido en reiteradas ocasiones que todo Estado parte de la convención ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal como lo requiere el artículo 2 de la misma convención. Lo importante, y no sigo con la cita porque sería consumir demasiado tiempo, es que la Suprema Corte de Justicia mexicana primero se reconoce, y esto pudiera ser de perogrullo, pero no lo es tanto, como parte del Estado mexicano, y con independencia de las adecuaciones legislativas que pudiere originar una resolución de la Corte Interamericana, asume el compromiso de conducirse de acuerdo con la resolución de la Corte Interamericana. Ahora continúo con otra parte de la cita. Dice: a la luz de estos principios considero que los ministros tenemos el compromiso y el deber de mirar en todo por el bien de la Unión, según nuestra protesta en términos del artículo 97 constitucional, y como parte integrante del Estado mexicano nos corresponde crear las condiciones favorables para que todo ataque a los derechos humanos pueda ser respetado internamente sin que haya necesidad de acudir a la jurisdicción internacional. Y agregaría yo, ya fuera de la cita, sin necesidad de que tenga que haber un cambio legislativo. Advierto en esto una posición proactiva, podríamos decir, de la Corte mexicana, para que, lejos de esperar el actuar del legislativo, entiende la vinculación con una resolución de la Corte Interamericana, e insisto, me parece alentador. Si bien es cierto, 3 días después, esto sucedió en la sesión del lunes, hubo algunos cambios, incluso algunos hablaron de retractación, yo preferiría hablar de una acotación respecto, más que al punto que he señalado aquí, respecto a la posibilidad de examinar o no la constitucionalidad de una reforma constitucional, y la opinión que privó en la sesión del jueves fue que únicamente se podía revisar los aspectos procedimentales de la reforma. Sin embargo, en la sesión del lunes sí se consideró que se podía entrar a la discusión de los aspectos materiales a la luz del derecho internacional. Y para resaltar este punto, cito nuevamente la intervención del ministro presidente. Dice: una vez que el Estado asume un compromiso internacional, sobre todo en materia de derechos humanos, ya no debe ni puede regresar. Es el principio de no regresividad. Esta Corte Suprema ha acudido a principios y valores metaconstitucionales para determinar en algunos casos la constitucionalidad de normas. Es decir, nuestro punto de contraste no ha sido el texto de la Constitución, sino un derecho humano establecido en un instrumento internacional y que está por encima de ellas. Este último párrafo lo utilizo para cerrar la intervención y resaltar que en los momentos actuales que se viven, donde existe el interés de llevar a la mesa del debate algunos temas
que desde el punto de vista jurídico han quedado al margen del debate precisamente por haberse comprometido el Estado mexicano internacionalmente. Es importante saber que esta posibilidad de la Corte de utilizar los instrumentos internacionales para revisar incluso las propias reformas constitucionales esté en el ánimo del órgano que tiene la facultad de revisar esto. Así pues, termino yo simple y sencillamente diciendo que como Estrasburgo ha servido de faro a los tribunales constitucionales europeos, presagio, y de hecho en algunos casos es una realidad, que San José esté también sirviendo de faro para los tribunales constitucionales de la región, y en el caso mexicano, aunque en forma balbuceante, siento que empezamos a caminar en esa dirección. Muchas gracias por su atención. Bien, muy alentadoras palabras. Le doy la palabra ahora a Juan Manuel Gómez Robledo, Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Muchas gracias, señora Presidenta, y a mi vez también quiero agradecer al Instituto de Investigaciones Jurídicas el haberme invitado a participar en esta mesa. Me da mucho gusto poder hablar justo después del doctor Alfonso Oñate, porque no solo estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de expresar, pero lo que voy a decir en adelante, pues espero que refuerce la argumentación que nos acaba de hacer. Mi intervención se centrará en un alegato en favor de una reforma constitucional que garantice la plena eficacia del derecho internacional de los derechos humanos en el ámbito interno. No puedo pasar por alto las grandes aportaciones que México y la Constitución mexicana, las distintas constituciones, han hecho a este derecho, pero es también un hecho, como decía el doctor Oñate, que el artículo 133 se ha quedado por lo menos corto en términos de garantizar la aplicación del derecho internacional en el derecho interno y una adecuada recepción del mismo. No hay duda hoy del lugar que ocupan los tratados en el derecho nacional, puesto que están incorporados al derecho nacional, pero no hay duda tampoco de que todavía carecemos de una serie de mecanismos para garantizar su eficacia, y el ejemplo del amparo a que acaba de aludir el doctor Oñate es por demás elocuente, y es por demás también lamentable que la iniciativa de reforma a la ley de amparo esté detenida desde 2001. Pero si todos partimos de la base de que el universo de tratados de los que México es parte abarcan hoy en día prácticamente todas las actividades del ser humano, si estamos de acuerdo en que los tratados de derechos humanos en lo particular tienen una particularidad singular respecto de los demás tratados, porque su obligatoriedad no estriba en el hecho de que la otra parte o las otras partes los respeten, sino que derivan de los valores que pretenden tutelar y que son valores universales. Tenemos también que recordar que las fuentes del derecho internacional no se limitan nada más a los tratados. Pese al auge que han tenido los tratados de la Segunda Guerra Mundial a la fecha, existen también la costumbre, los principios generales de derecho, las decisiones judiciales y la doctrina como fuentes de derecho internacional. Y el artículo 38 del Estatuto de la Carta de Naciones Unidas, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es parte integrante de la Carta, no hace ninguna distinción ni establece ningún tipo de prelación o jerarquía entre las distintas fuentes de derecho internacional. Y en México, pese a que muchos constitucionalistas defienden y consideran que el artículo 133 es perfecto, pues el artículo 133 no dice, y la Constitución no dice una palabra sobre la costumbre y las demás fuentes de derecho internacional. Y
Si estamos hablando de la recepción de la sentencia de la Corte Interamericana, pues es evidente que tenemos un problema, pese, y me ocuparé de ello un poquito más adelante, de lo que dice la ley reglamentaria del artículo 113 constitucional. Recordemos, cuando menos, que los tribunales internacionales, la Corte Internacional de Justicia, han hecho pronunciamientos sobre el valor de la costumbre en términos que no dejan lugar a dudas. En la histórica opinión consultiva de la Corte sobre la amenaza o uso de armas nucleares, la Corte, entre otras muchas cosas, señala que las normas esenciales del derecho internacional humanitario son normas de carácter consuetudinario, son normas oponibles erga omnes, haya el Estado aceptado o no la norma convencional que las contiene. Entonces, si esto es así, debemos buscar en México mecanismos para garantizar la correcta recepción del derecho internacional, del derecho interno, y la eficacia de este derecho, incluyendo a las sentencias judiciales de los tribunales internacionales. En las discusiones que han tenido lugar en el Congreso y que continuarán, esperemos, desde los años 2003, 2004, diría yo, también está muy presente la idea de pasar de una concepción de garantía individual otorgada por el Estado a una concepción de derecho humano inherente a la persona humana por el solo hecho de ser persona humana. Sin duda, desde la creación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de todo el sistema de ombudsman en la República, la Constitución se refiere en varios sitios a los derechos humanos, como por ejemplo al disponer que la Comisión Nacional tiene la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad cuando haya normas que violen los derechos humanos. Se habla de derechos humanos en la Constitución, sí, pero no se definen en el sentido que el derecho internacional les da. Y sin duda ha habido en los últimos años una auténtica proliferación de iniciativas en el Congreso para lograr por lo menos una cosa. Desde luego, lo que señalaba el doctor Oñate en materia de amparo, desde luego, pero asegurar que por lo menos la norma protectora de la persona humana, contenida en el tratado del que México sea parte, es decir, pasando primero por el requisito del 133, tenga rango constitucional. Yo no creo que haya llegado todavía el momento de plantearse, a menos de cambiar toda la concepción de recepción del derecho internacional, del derecho interno, plasmada en el 133, no creo que haya llegado el momento de pensar en una jerarquía supraconstitucional. No creo que haya llegado el momento por el simple y sencillo hecho de que el 133 sujeta la aprobación del tratado a que esté de acuerdo con la Constitución. Si esto es así, podemos, sin embargo, buscar la manera de darle jerarquía constitucional, a la par de la Constitución, a las normas contenidas en los tratados de derechos humanos. Y aquí, desde luego, el criterio, o los dos criterios de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, que no son todavía jurisprudencia, por supuesto que apuntan en la dirección correcta y son extraordinariamente alentadores, además de lo que acaba de señalar el doctor Oñate. Pero esto me lleva a preguntarnos por qué en México le tenemos tanto miedo a una discusión sobre la jerarquía de los tratados. Parece que hay un auténtico temor, salvo en la Suprema Corte, que ha tenido la valentía de abordarlo en dos ocasiones, no, en más de dos ocasiones, y ha hecho un cambio muy importante, sobre todo del 99 en adelante. No olvidemos que el derecho internacional, pese a todas sus imperfecciones, tiene un sistema de jerarquía. Y para no ir más lejos, permítanme citar el 103 de la Carta de Naciones Unidas, que establece que en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta.
El derecho internacional no duda en establecer un sistema de prelación. Todo lo que se deriva desde luego de la Convención de Viena sobre el Derecho a los Tratados en materia de ius cogens, si bien aborda la cuestión desde la perspectiva de la nulidad de la norma que contraviene una norma imperativa de derecho internacional, ciertamente establece también una suerte de prelación. Entonces, desde luego que, como decía la reforma, el criterio de la Corte, particularmente el de 2007, va en la dirección correcta y parte de la premisa de que los tratados, al ser celebrados en nombre del Estado mexicano, obviamente obligan al conjunto del Estado mexicano, y aquí la división competencial que establece el 124 constitucional, pues no puede oponerse a la obligatoriedad del tratado en el conjunto del Estado mexicano. Existe también, pues se ha dicho en infinidad de ocasiones, el principio pacta sunt servanda, y desde luego lo que establece el 27 de la Convención de Viena, a saber el hecho de que ninguna parte puede alegar disposiciones de su derecho interno para no cumplir con una obligación internacional. Este criterio de la Corte, que, insisto, va en la dirección correcta, no es suficiente para colocar a los tratados por debajo de la Constitución, no es suficiente, a juicio de muchos, entre los que me incluyo, para garantizar la plena eficacia de la norma de derechos humanos en el derecho interno. Y es que hay que pensar también en el hecho de que muchas convenciones de derechos humanos, por la forma en la que son negociadas, no son autoaplicativas, y que más allá de la labor de armonización legislativa que podamos llevar a cabo, como se ha llevado a cabo, por ejemplo, en materia de tortura, el proceso va más allá de una mera reforma legislativa, sino que también supone el diseño de políticas públicas, la creación de organismos públicos de defensa de los derechos humanos, y para la correcta incorporación de todos los estándares universales o internacionales de derechos humanos. Entonces, la reforma de la que se ha venido hablando en los últimos años buscaría por lo menos garantizar el rango constitucional de la norma protectora de la persona humana contenida en el Tratado del que México es parte, insisto, nada más la norma, no el carácter adjetivo del tratado, y complementar lo que dispone ya el 133 y asegurar que entonces el juez local no tenga pretexto para aplicar el tratado internacional. De eso se trata. Si además se reformara lo que tiene que ver con la posibilidad de invocar el amparo, no nada más, como establece el 103 constitucional, a las garantías individuales, sino al conjunto de los derechos humanos reconocidos por los tratados, creo que estaríamos dando pasos muy importantes. Un último comentario en relación con el 113 constitucional. El 113 constitucional es muy claro al establecer la responsabilidad del Estado por los daños que causen los bienes o derechos de los particulares, y dice que esa responsabilidad será objetiva y directa. No obstante, la ley reglamentaria del 113 constitucional se quedó corta porque no establece en modo alguno los mecanismos que permitan tener instrumentos de reparación cuando en un momento dado un tribunal internacional como la Corte obliga al Estado a reparar a la víctima de una violación de derechos humanos. Esto es un tema urgente no solo porque ya estamos obligados por una sentencia de la Corte ya citada aquí, la sentencia del caso Castañeda, pero también porque, como todos los que se interesan en estos temas saben, que México enfrenta nuevos procesos ante la Corte
El próximo año estaremos en audiencias ante la Corte por 2 demandas interpuestas por la Comisión en contra del Estado mexicano y de lo que resulte, pues evidentemente habrá que dar cumplimiento. Muchísimas gracias. Bien, y ahora le doy la palabra a la última panelista, Margaret Macaulay, jueza de la Corte Interamericana de Jamaica. Good morning, everyone. My paper, because of translation purposes, I will read a paragraph and then the translator will read the same paragraph for you in Spanish. Madam Chairman, members of this panel, distinguished ladies and gentlemen, it is an honor to have been invited by the host of this roundtable to address you this morning, especially as I don't speak Spanish. Not yet, anyway. By the end of the time. Yes. My paper is entitled The Relationship of English-Speaking Caribbean and the Inter-American Legal Human Rights System, because if I speak about impact, I would only speak for 2 minutes. Mi ponencia está intitulada La relación del Caribe de habla inglesa y el sistema interamericano de derechos humanos, y creo que este tema es muy interesante. There are 12 CARICOM countries of the Caribbean, that is to say, independent autonomous states. These are very new states, especially when compared to the other autonomous states in the Americas. Jamaica, my country, was the first to attain its independence from Britain in 1962, and the others followed thereafter. All the CARICOM states are members of the OAS, but only 2, since the court was established, have acceded to its jurisdiction, that is to say, Barbados and Trinidad and Tobago. Trinidad and Tobago denounced the convention and jurisdiction of the court on the 26th of May in 1998. This was due to its determination to continue mandatory capital punishment for all those convicted of the crime of murder. Barbados is consequently the only state which still falls under the jurisdiction of the court. None of the other states have shown any strong inclination, and in some instances, some have shown no interest at all to ratify the jurisdiction of the court. Existen 12 países pertenecientes al CARICOM en la zona del Caribe, es decir, estados autónomos independientes. Son estados muy recientes, especialmente al compararlos con otros estados autónomos en las Américas. Jamaica, mi país, fue el primero en obtener su independencia de Inglaterra en 1962 y otros países le siguieron. Todos los estados del CARICOM son miembros de la OEA, pero solo 2, desde la fundación de la Corte, han tenido acceso a su jurisdicción, es decir, Barbados, Trinidad y Tobago. Trinidad y Tobago renunciaron a la Convención y jurisdicción de la Corte el 26 de mayo de 1998. Esto fue debido a su determinación de continuar con la pena de muerte obligatoria para todos aquellos condenados por asesinato. Como consecuencia, Barbados es el único estado que aún se encuentra bajo la jurisdicción de la Corte. Ninguno de los otros estados han mostrado una fuerte inclinación hacia esta, y en algunos casos, algunos no han mostrado interés alguno en ratificar la jurisdicción de la Corte. This is not an acceptable state of affairs. It is sad and surprising, because among the first panel of judges elected when the court was first established was a highly respected Jamaican advocate, Mr. Huntley Monroe of Queen's Counsel. And yet, Jamaica did not then, nor has it now, ratified the jurisdiction of the court. Barbados had, as a member of the court,
the outstanding jurist of international law and human rights law, the late Mr. Oliver Jackman. For almost 12 years, he was a member of the court up to 2006. And that country still upholds its adherence to the jurisdiction of the court. Mr. Jackman was a member of the Commission and its president before he was elected as a judge of the court. I am the third person elected to the court from the CARICOM states. Estos no son asuntos de Estado aceptables y es triste y sorprendente porque dentro del primer panel de jueces electos, cuando se estableció por primera vez la Corte, contábamos con un muy buen representante abogado de Jamaica, el señor Huntly Monroe, del Consejo de Queens. Sin embargo, Jamaica, ni siquiera en aquella época ni ahora, ha ratificado la jurisdicción de la Corte. Barbados tuvo como miembro de la Corte al sobresaliente jurista de Derecho Internacional y Derechos Humanos, al señor Oliver Jackman, quien fue miembro de la Comisión por 12 años hasta el 2006, y dicho país aún mantiene su adherencia a la jurisdicción de la Corte. El señor Jackman fue miembro de la Comisión y presidente antes de ser electo como juez de la Corte. Yo soy la tercera persona electa ante la Corte de los Estados del CARICOM. It is a fact which I must admit that the majority of the people in my sub-region know nothing at all about the Organization of American States, and those who know of it know nothing or very little about the Inter-American System. Es un hecho que debo admitir que la mayoría de la gente en mi subregión no sabe nada acerca de la OEA, y aquellos que saben de ella no conocen o saben muy poco del sistema legal interamericano. Let us take a quick look at the sub-region's history within the Commission. During the years 1967 to 1980, the membership of the newly independent English-speaking countries failed to have any impact on the Commission, which had begun functioning from 1960. Though that cooperation was requested, the Commission stopped translating its seasonal and annual reports from Spanish to English between 1968, a year after the first CARICOM country joined, and 1976. Translations to English were not done again in 1977 and 1982. It is difficult to understand how the cooperation of the English-speaking Caribbean could have been obtained without them being able to read the record of proceedings in their own language, which is one of the official languages of the organization. The Commission also did not mention the newly independent members in any of its annual or seasonal reports until 1972, when it only briefly noted some Trinidadian and Barbadian legislation. For the years 1975, 1977, and 1979, it restricted itself to this type of brief notes with regard to the other Caribbean states. Apart from making notes of legislation, no further references were made in those years to any other matter within these states. In 1977, it did note that Jamaica and Grenada were among the first of the Caribbean member states of the OAS to ratify the convention. Es un hecho que debo admitir que la mayoría de la gente en mi subregión no sabe nada acerca de la OEA. Ahora voy a dar un vistazo a la historia de la subregión dentro de la Comisión. Durante los años de 1977 a 1980, la membresía de los recién independientes países de habla inglesa no tuvieron impacto en la Comisión, la cual comenzó a funcionar en 1960. Aun cuando se solicitó de su cooperación, la Comisión no continuó traduciendo sus informes anuales y temporales del español al inglés. Entre 1968, un año después de que el primer país caribeño ingresó en 1976. Las traducciones al español no se realizaron entre 1977 y 1982. Es difícil el comprender cómo se obtuvo la cooperación de los países de habla inglesa del Caribe sin que pudiesen leer los procedimientos en su propio idioma, el cual es uno de los idiomas oficiales de la organización.
La comisión tampoco mencionó a los nuevos miembros independientes en ninguno de sus informes anuales o temporales, hasta 1972, cuando apenas brevemente se dieron cuenta de la legislación de Trinidad y Barbados. Para los años 1975, 1977 y 1979 se restringió a este tipo de comunicados breves con relación a otros estados caribeños. Aparte de tomar nota de la legislación, no se hizo mayor referencia en aquellos años a ninguna otra cuestión con los estados. En 1977 se percataron que Jamaica y Granada se encontraban dentro de los primeros estados miembros del Caribe de la OEA en llevar a cabo la ratificación de la convención. It is evident that in those years the OAS did not meet its mandate, and I quote, to conduct a continuing survey of the observance of fundamental human rights in each of the member states of the organization, in the English-speaking Caribbean states. There were no on-site visits by the Commission to the region and no specialized reports on any of them. No commissioners from the English-speaking Caribbean were appointed in these years, despite the explicit representational requirement of the statute, which says, and I quote, "The members of the Commission shall represent all the members of the OAS and act in its name." No petitions against Caribbean countries were published during this period. Es evidente que en aquellos años la OEA no cumplía bien con su mandato de, y cito, realizar una encuesta continua de la observancia de los derechos humanos fundamentales en cada uno de los estados miembros de la organización en los estados caribeños de habla inglesa. No hubieron visitas a la región por parte de la Comisión y ningún informe especializado sobre estos. En aquellos años no se nombró a ningún comisionado del Caribe anglófono, a pesar de los requerimientos explícitos de representación de acuerdo con el estatuto que dice, y cito, los miembros de la comisión deberán representar a todos los miembros de la OEA y deberán actuar en su nombre, fin de cita. Durante ese periodo no se publicaron peticiones en contra de los países caribeños. Indeed, the Commission is about, rather, it has commenced its first ever on-site visit to the sub-region. This is to my country, Jamaica, 30 years after it ratified the convention. The visit commenced on the 1st of December 2008 and is to continue for a week. This immediately follows the retrograde step of my country's parliament, which voted last week to retain the law, retain in the law the death penalty for capital murders. The report of this visit is awaited with great interest. It is hoped that it will go a long way to erase the seeming apathy of the states of CARICOM within the system. De hecho, la Comisión está por comenzar su primera visita a la subregión, esto es a mi país Jamaica, 30 años después de haber ratificado la convención. La visita comenzó el 1 de diciembre del 2008 y continuará por una semana. Esto sigue inmediatamente después del paso retrógrado del Parlamento de mi país, quien votó la semana pasada por mantener dentro de la ley la pena de muerte por homicidio. El informe de la visita se espera con gran interés. Se espera que logre retirar la aparente apatía de los estados del CARICOM dentro del sistema. Arguably, our parliamentary democracies and different legal systems resulted in some different challenges than those obtaining in Latin American countries, with their past military and dictatorial regimes, which no CARICOM country has experienced to date. In addition, the small population of the Caribbean compared to those of Latin American countries must have naturally resulted in greater attention being given to their seemingly obvious larger problems, and their full membership of the Commission and the Court gave them de facto possession and control of these organs. Se puede argumentar que nuestras democracias parlamentarias y diferentes sistemas legales resultaron en diferentes desafíos para aquellos de los países de América Latina con pasados regímenes militares y dictatoriales,
que ningún país del CARICOM ha experimentado. Además, la pequeña población del Caribe, comparada con aquellos países de América Latina, deberían de haber resultado en un mayor número de atención a sus grandes problemas, y su total membresía ante la Comisión y Corte les dio de facto posesión y control de estos órganos. From 1980 onwards, the Commission began to show an interest in the development of human rights in the Caribbean, but only in the manner in which the issue resembled those civil and political abuses which were occurring in Latin American countries. This was about the detention of persons by Maurice Bishop's dual movement in Grenada through the suspension of the Constitution. This put the sub-region on the Commission's agenda for the first time, and in 1982, a seminar on national, regional, and international rights issues was co-hosted by the Commission in Kingston, Jamaica. It also shortly thereafter reported on 2 individual petitions from Jamaica relating to the imposition of the mandatory death penalty after unsatisfactory investigative and judicial processes and ill treatment by the police. The Commission also noted the ratification by Barbados in that year's annual report, which was one of the few then translated into English. It also, as an agent of peaceful solution, intervened in some cases of the suppression of press freedom in Grenada as the parties accepted its participation. It promised an on-site visit to the island at its earliest opportunity, but it never did so, and no explanation for this failure was ever given in any of its annual reports. In these years, because of the petitions from Jamaica, the theme, the need to strengthen the judiciary, was added to the list of human rights issues, which also needed to be addressed in the Caribbean. De 1980 en adelante, la Comisión comenzó a mostrar interés en el desarrollo de los derechos humanos en el Caribe, pero solo de tal manera en que la cuestión se pareciese a aquellos abusos políticos y civiles que estaban ocurriendo en los países de América Latina. Esto era sobre la detención de personas por el movimiento dual en Granada del obispo Maurice durante la suspensión de la Constitución. Esto colocó a la subregión dentro de la agenda de la Comisión por primera vez, y en 1982 se realizó un seminario sobre temas de derechos regionales e internacionales por parte de la Comisión en Kingston, Jamaica. Después, brevemente, se informó de 2 peticiones individuales de Jamaica con relación a la imposición de la pena de muerte obligatoria después de procesos judiciales e investigativos insatisfactorios y sobre el maltrato por la policía. La Comisión también observó la ratificación por parte de Barbados del informe anual, que fue uno de los pocos que después se tradujo al inglés. También intervino como, y cito, agente para una solución pacífica, fin de cita, en algunos casos de supresión de libertad de prensa en Granada, al aceptar la participación de las partes. Prometieron una visita a la isla en la primera oportunidad que tuviesen, pero nunca lo hicieron o nunca se dio una explicación por dicha falla en ninguno de sus informes. En aquellos años, debido a las peticiones presentadas por Jamaica, el tema sobre la necesidad de fortalecer el poder judicial se agregó a la lista de cuestiones sobre derechos humanos que también deberían de ser considerados en el Caribe. In 1986, the first Caribbean was elected to the Commission, that is, Mr. Oliver Jakeman of Barbados, who served until 1993. Since then, there have been 5 other members. Their presence has led to an increase in the level of attention which the Commission gave and gives to the Caribbean. In 1986, the first visit by the Commission to the Caribbean was carried out jointly with the Court. The members visited Jamaica, Trinidad, St. Vincent, and Barbados. Their objectives were to seek additional ratification of the Convention and of the jurisdiction of the Court, and to have discussions with government authorities and human rights NGOs about the inter-American human rights system.
En 1986, el primer caribeño fue electo para participar ante la comisión, el señor Oliver Jackman de Barbados, quien sirvió hasta 1993. Desde entonces han habido 5 miembros más. Su presencia ha llevado a una mayor atención que le ha dado la Comisión al Caribe, el cual se realizó en conjunto con la Corte. Los miembros visitaron Jamaica, Trinidad, San Vicente y Barbados, cuyo objetivo fue buscar ratificaciones adicionales a la Convención y la jurisdicción de la Corte, y para tener discusiones con las autoridades gubernamentales y con ONGs de derechos humanos acerca del sistema interamericano de derechos humanos. This first and long overdue visit denoted at last the Commission's engagement with its duties in the Caribbean. At the end of the visit, it was stated that some assurances had been gained about their objectives, but only some ratifications of the Convention were realized from this promotional visit. In 1991, Belize and Guyana joined the OAS and so fell under the Commission's mandate, but no mention of this appeared in that year's annual report. Nor did the fact that its 22nd regular session was held in the Bahamas that year. The annual reports now contain material on the Caribbean, and they're consistently translated into English. Let us hope that the interests of the Commission and the states themselves will continue to grow. Esta primera y tardía visita denotó por fin el compromiso con sus deberes ante el Caribe. Al final de la visita se estableció que se habían logrado y obtenido algunas certezas sobre sus objetivos, pero solo algunas de las ratificaciones de la Convención se realizaron durante esa visita promocional. En 1991, Belice y Guyana ingresaron a la OEA. Dicho ingreso bajo el mandato de la Comisión, pero ninguna mención de esto apareció en el informe anual de este año, ni el hecho de que la 22ª sesión regular se haya llevado a cabo en Bahamas durante ese año. I am thankful to Mr. Oriel Fraser for his article on the relationship of the Anglophone Caribbean and the Inter-American System of Human Rights published in 2006 for the historical facts and some incidents thereon which I have related herein. He stated that a great deal about that visit, which I just mentioned, evinced the lack of the Commission's commitment to take the sub-region seriously. It is clear that this is not the case today. In any event, a lack of commitment must also be blamed on the states themselves. The Commission's present interest is evident in the fact that it has been conducting seminars in the region. It held a regional seminar in Jamaica for public defenders and ombudspersons in conjunction with the Inter-American Institute and Jamaica's Public Defender's Office, at which I presented a paper last year. It was very well attended and the participants were fully engaged throughout. I do hope that these engagements within the region will continue so that they can ensure knowledge of and consequently interest in this very important system for the development of the entire region of the Americas. Agradezco al señor Auro Fraser por su artículo sobre la relación del Caribe anglófono del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, publicado en el 2006, por los hechos históricos y algunos conceptos que he narrado el día de hoy aquí. Establece que mucho de aquella visita evidenció una falta de compromiso por parte de la Comisión para considerar a la subregión seriamente. Queda claro que esto ya no es la situación actual. De cualquier manera, una falta de compromiso también se debe, de esta falta de compromiso también se debe culpar a los estados en sí. El interés actual de la Comisión es evidente en el hecho de que ha estado realizando seminarios en la región. Realizó un seminario regional en Jamaica para los defensores públicos y ombudsman, en conjunto con el Instituto Interamericano y la Oficina de Defensores de Jamaica, en el cual yo presenté una ponencia. Tuvo gran asistencia y los participantes mostraron su compromiso. Espero que dicha participación continúe en la región para asegurar el conocimiento y consecuente interés en el sistema tan importante para el desarrollo de toda la región de las Américas.
This on-site visit, the present one, to Jamaica denotes a new era of interest by the Commission and certain forces in the sub-region. Of course, only Trinidad and Barbados have had cases heard and determined by the court, and those related to the imposition of the mandatory death penalty for murder and other consequential matters. The majority of the petitions received by the Commission from CARICOM states come from Jamaica. These mostly relate to now the imposition of the death penalty for capital murder, since there was an amendment of the law, extrajudicial killings by the police, and the situation of children in state care in children's homes. Jamaica, being the largest and most populous of these states, has the greatest number of problems, which give rise to violations of the rights protected by the Convention. As a result, I fervently wish that it will lead the way for the rest of the region to ratify the jurisdiction of the court and thereby obtain the decisions which are truly relevant to it and to the other states' reality of their political, civil, social, cultural, and economic ills, so that the sub-region can be assured of realizing, and I quote from the preamble of the Convention, the intention to consolidate in this hemisphere, within the framework of the democratic institutions, a system of personal liberty and social justice based on respect for the essential rights of man. We of the Anglophone Caribbean independent states must be full partners in the pursuit of this ideal, and I trust that the wide media attention of the ongoing on-site visit to Jamaica will go a long way to ensure greater knowledge of the system and instill a sense of belonging and possession of it by the people of Jamaica and the rest of the CARICOM states. Thank you for your patience. Esta visita a Jamaica denota una nueva era de interés por la Comisión y ciertas fuerzas en la subregión. Por supuesto, solo Trinidad y Barbados han presentado casos que han sido escuchados y determinados por la Corte, y aquellos relacionados con la imposición de la pena de muerte por homicidio y otras cuestiones trascendentales. La mayoría de las peticiones recibidas por la Comisión de los Estados del CARICOM vienen de Jamaica. Estos principalmente relacionados con la imposición de la pena de muerte por homicidio, ya que hubo una enmienda a la ley, muertes extrajudiciales por la policía y la situación de los niños en casa-hogar bajo cuidado del Estado. Jamaica, siendo uno de los estados más grandes y poblados de los estados, cuenta con el mayor número de problemas que dan pie a violaciones de derechos humanos protegidos por la Convención. Como resultado, fervientemente deseo el que dirijamos al resto de la región para ratificar la jurisdicción de la Corte y así obtener decisiones que sean realmente relevantes para otros estados sobre sus malestares políticos, sociales, civiles, culturales y económicos, para que la subregión se asegure de dicha realización. Y cito el preámbulo de la Convención: la intención de consolidar en este hemisferio, dentro del marco de las constituciones democráticas, un sistema de libertad personal y justicia social basada en el respeto a los derechos esenciales del hombre. Fin de cita. Nosotros, de los estados independientes del Caribe anglófono, debemos ser compañeros en la búsqueda de nuestros ideales, y confío en que la amplia atención por parte de los medios a la visita a Jamaica asegurará un mayor conocimiento del sistema y un sentido de pertenencia y posesión de su gente en Jamaica y el resto de los estados del CARICOM. Bien, ya ahora pueden aplaudir los que oyen en castellano. Bien, desgraciadamente no tenemos tiempo para preguntas ni nada. Como ustedes han visto, hemos pasado desde el sistema europeo. Creo que estamos lejos de las soluciones y las sugerencias que el profesor Hack nos ha dado, como la de las preguntas prejudiciales obligatorias. No me imagino todavía eso en el horizonte de Latinoamérica. Hemos visto cambios legislativos que se han producido en algunos países, pero ciertamente
el impulsor de todo esto puede ser el Poder Judicial y básicamente o primordialmente las Cortes Supremas y los tribunales constitucionales. Y el otro esfuerzo que ese ya no lo tienen que hacer los países, sino que nosotros, es realmente abrirnos hacia los anglosajones, empezar a revisar nuestra jurisprudencia, teniendo en cuenta que tenemos todo un sector de la región que tiene un sistema jurídico distinto y que cuando empiecen a llegar, si es que llegan los verdaderos casos del Caribe, va a significar un cambio completo, una revisión completa de nuestra jurisprudencia. Bien, muchas gracias y se termina. Bien, yo no sé, ¿vamos a tener oportunidad al final de decir algo? No, cuando se termine la última mesa, no. Entonces, quiero a nombre de la Corte dar las gracias y darle un tributo al juez Sergio García Ramírez, ¿no? Que me parece... Me parece que no solo juega un papel aquí, sino que ha jugado un papel realmente extraordinario en la Corte, tanto como juez y como presidente de la misma. Yo, que soy la presidenta ahora, aprendí de él la manera como se es presidente. Así que yo personalmente le agradezco no solo el conocimiento que me dio, sino que además toda la gentileza que ha tenido para hacer este traspaso de una manera muy fácil. Bien, ahora sí que terminamos.